Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en este nuevo video del canal. En esta ocasión amigos les vengo a traer un tema bastante interesante, pero a mi punto de vista bastante caótico. Ya verán por qué cuando siga el video. También antes de empezar les quisiera pedir una disculpa por estar tan ausente en el canal. Si ustedes son seguidores del canal ya se habrán percatado que estoy subiendo un video por mes o incluso más tiempo tardo en subir un video. Pero créanme que no me ausenté por no querer subir videos o por alguna otra razón. Simplemente durante estos meses he estado bastante ocupado en otras cosas y eso me ha llevado a estar muy ausente en el canal. Así que les pido una gran disculpa de mi parte por haber estado tan ausente en el canal. Sin más que decir, yo soy Elías Histórico y empezamos con el... Ay amigos, México es un país con una historia tan llena de información, pero también está tan llena de incógnitas sin resolver que vuelve a la historia de México muy auténtica. En esta ocasión amigos les vengo a hablar sobre las intervenciones extranjeras en el país, ya que sí, si saben un poco acerca de la historia de México, la independencia no fue el único suceso importante. Es más, yo diría que la independencia fue solamente el inicio de un abanico de cambios sustanciales en el país. Así que comencemos. Todo empieza un poco después de que México obtuviera su independencia y se reconociera como un gobierno independiente, y se dieron los primeros presidentes como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Mariano Paredes de Arrillaga, etc. Pero uno de los personajes más importantes en toda la historia de México, y para mal, lastimosamente, fue Antonio López de Santana, que cometió una gran serie de tonterías que afectaron de gran manera a México, pero vayamos por partes. Todo comienza cuando en el año de 1836 México quiere tener gobiernos centralistas, es decir, que todo el poder recaiga sobre el presidente y que no esté distribuido en todo el país. Y esto ocasionó un gran descontento con los tejanos. Y sí, digo tejanos porque a pesar de que en esos años Texas todavía pertenecía al territorio mexicano, durante el virreinato español, la corona española otorgaba concesiones en Texas para que los norteamericanos pudieran vivir ahí. Por eso el descontento de Texas con esa nueva decisión. Así que Texas planeaba independizarse de México y desde aquí es donde las cosas empiezan a ir en caída libre, o sea, se van de mal en peor, ya que Antonio López de Santana viajó hasta Texas y ordenó hacer una matanza innecesaria en el Álamo, lo cual fue el pretexto perfecto para que se iniciara una guerra entre México y Texas. Pero como ya había comentado anteriormente, las acciones tomadas por Antonio López de Santana no eran las más inteligentes, entonces en medio de todo este conflicto Santana decide escapar. Pero al poco tiempo lo encuentra Sam Houston y lo obliga a firmar los famosos tratados de Velasco, donde si ustedes no conocen estos tratados, el gobierno mexicano reconoce a Texas como una república independiente. Pero vaya, esto es solamente, como dije al principio, esto es solamente del declive de la historia, así que como dije anteriormente, las cosas malas no habían parado ahí, ya que apenas 2 años después se dio la tan famosa Guerra de los Pasteles, donde hubo un conflicto de escala menor a gran escala entre México y Francia, y las cosas estaban así. Francia tenía conocimiento sobre la situación de México, sabía que México estaba en una situación de crisis económica. Entonces el rey de Francia quería sacar múltiples beneficios de México. Entonces empezó a multar a México por los perjuicios monetarios de los franceses que vivían ahí. Pero en un día, en una pastelería en Tacubaya, unos militares mexicanos entraron a robar y comer pasteles en una pastelería famosa de un francés. Entonces eso fue el pretexto perfecto para que Francia multara a México por una módica cantidad de 600,000 pesos. Que para esa época era muchísimo dinero, a lo mejor en la actualidad no es tanto, pero para en ese entonces era bastante dinero. Entonces claramente México se negó a pagar esa exorbitante cantidad y aquí es donde empieza la guerra entre estas dos naciones. Y donde lamentablemente Santana perdió una pierna, ya que una granada lo alcanzó cuando estaba en guerra contra los franceses. Después, aparte de esa multa de los franceses, Francia quería poner otra multa de 200,000 pesos por su bloqueo naval, donde claramente México se negó aún más en pagar esa ridícula cantidad por bloquear sus entradas marítimas. Entonces, cuando las cosas parecían que no podían ponerse peor, Inglaterra intervino en esta guerra a favor de México. Y entonces México y Francia llegaron a un acuerdo para poner fin a esta guerra. México tuvo que pagar, entre comillas, solamente la primera multa de 600,000 pesos a Francia y también tuvo que pagar 50,000 pesos por los abogados de Inglaterra.
Así que al final México pagó alrededor de 650,000 a 700,000 pesos. Pero no, amigos, aquí no acaba la acción, aquí no acaban los conflictos externos entre México con otras naciones. Ahora el siguiente conflicto fue con Estados Unidos en 1846. Y el conflicto surgió porque Estados Unidos quería delimitar el territorio fronterizo de México, lo que claramente a México no le pareció en lo absoluto. Entonces pues no pudieron llegar a ningún acuerdo, y para ese entonces el presidente de Estados Unidos, James Polk, ya tenía conocimiento de lo que pasó anteriormente en Texas, así que se excusó de empezar una guerra contra México, ya que mencionó que en la tierra norteamericana había sido derramada sangre norteamericana. Así es como empezó una invasión de Estados Unidos a México, donde otra vez Santana cometió una serie de acciones totalmente absurdas para tratar de combatir al ejército norteamericano. Pero pues vaya, estamos hablando de Santana, entonces todas esas acciones favorecieron a que los norteamericanos triunfaran en esta guerra. Y uno de los hechos más tristes y vergonzosos de toda la historia de México, a mi parecer, y a lo mejor al parecer de muchísimas personas, fue cuando prácticamente los norteamericanos tenían la guerra totalmente ganada, y el 16 de septiembre de 1846, o sea, si saben un poco de historia, el 16 de septiembre fue cuando se inició la independencia contra la corona española. En el Palacio Nacional se colocaba la bandera de Estados Unidos y se quitó la bandera de México. Un hecho bastante triste en la historia, así que México no tuvo otra alternativa que negociar territorio con Estados Unidos para que los norteamericanos dejaran por la paz la guerra y se retiraran de la nación. Entonces México nuevamente vuelve a sufrir una crisis económica, pero poco tiempo después se volvió a modificar el Congreso y los gobiernos siguientes, como el de Benito Juárez y demás gobiernos, pudieron llevar a México a una estabilidad. Espero que les haya gustado este video, amigos. Ya saben que si es así, no olviden dejar su like, suscribirse si todavía aún no lo han hecho. Sé que traté de resumir a gran manera el tema, pero créanme que es un tema bastante extenso de información, y si yo quisiera darles datos tan específicos, créanme que este video duraría 3 horas por lo mínimo. Así que pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben que si es así, como dije anteriormente, no olviden dejar su like, suscribirse si todavía aún no lo han hecho, y sin nada más que decir, yo me despido de ustedes. Yo soy Elías Histórico, bye.